Muy buenas a todos. Comenzamos ahora este tema, también relacionado con la geometría, y vamos a recordar, vamos a hacer un pequeño repaso para ver cuáles eran las áreas de ciertas figuras planas que vamos a poder calcular con cierta facilidad. Vamos a empezar con la del rectángulo. La del rectángulo, yo creo que todo el mundo recordará que es simplemente la base por la altura. Si a la base le llamamos b y a la altura la llamamos h, pues pondremos aquí que el área será igual a la base por la altura. Bien sencillo. En el cuadrado pasa exactamente lo mismo. Hay que multiplicar la base por la altura. Solo que en el cuadrado, como todos los lados son iguales, normalmente se le denota por una L, se le llama L. La base es L y la altura es L, por tanto el área también sería igual a L por L. Solemos poner área igual a L al cuadrado, el lado al cuadrado. ¿Vale? Para un paralelogramo cualquiera, como el que estamos viendo aquí, por ejemplo, si nos damos cuenta de lo siguiente, si cortamos este triángulo que vemos aquí y lo colocamos al otro lado, y lo colocamos aquí, pues lo que nos queda en total sería realmente un rectángulo. Es decir, el triángulo que le sobra por un lado, digamos que le falta por el otro. Y por tanto, vemos aquí que el área de un paralelogramo también se puede hacer como el área de un rectángulo, la que acabamos de ver, que sería base por altura. Vamos a borrar esto, y esto sería igual a base, aquí el lado al cuadrado, y aquí es el área igual a base por altura de nuevo. Hallamos la altura del paralelogramo, tomamos una base y las multiplicamos simplemente. Para el rombo, que es el siguiente, tenemos una diagonal que acabamos de poner en mayúscula y otra diagonal que tenemos en minúscula. Normalmente se pone así para denotar la diagonal mayor y la diagonal menor, aunque podemos poner también, por ejemplo, diagonal 1 y diagonal 2, ¿vale? Bueno, pues el área del rombo es igual a la diagonal mayor por la diagonal menor, y esto lo dividimos entre 2, ¿vale? Lo dividimos entre 2 y listo. Esto tiene una explicación, si queréis se puede explicar así un poco rápido. Vamos a imaginar que tenemos el rombo metido dentro de un rectángulo. Bueno, pues si dividimos esto, vemos que por cada triángulo que existe de rombo, hay otro triángulo que es igual, que no está dentro de ese rectángulo. Aquí tendríamos otro que faltaría, que sería complementario con este. ¿Y realmente cuánto mide la altura de este rombo? Pues mide la diagonal mayor. ¿Cuánto mide el ancho? El ancho mide la diagonal menor. El rectángulo tiene diagonal mayor por diagonal menor. Pero hemos visto que por cada triángulo que existe hay otro que no existe. Por tanto, la superficie tiene que ser la mitad, ¿vale? Simplemente por si teníais la curiosidad de aprender esto. Para el siguiente, para el trapecio. Para el trapecio tenemos la siguiente fórmula. Si tenemos una base mayor con B mayúscula y una base menor con B minúscula, pues también tendremos una altura, que es la distancia que existe entre una base y la otra. Bueno, pues el área de un trapecio lo haremos como la base mayor más la base menor partido por 2, es decir, la semisuma de esas dos bases, y multiplicado por la altura. Se hace el promedio de las bases y luego se multiplica por la altura. Para el triángulo, pues bien sencillo, ¿no? Al triángulo el área siempre es igual a la base por la altura dividido entre 2. Habrá veces que la altura no la tengamos directamente. En el primer problema sí, aquí tenemos la base, aquí tenemos la altura. Pero en el siguiente la altura sería esta distancia de aquí. Entonces habrá que tener en cuenta que hay veces que la altura tendremos que calcularla con el teorema de Pitágoras. Y aquí también tendríamos que calcular la altura con los datos que nos dieran el problema. Esto simplemente para recordar cuáles eran las fórmulas del área. Y luego, para los polígonos, en general, polígonos regulares, recordamos que lo que teníamos era que el área era igual al perímetro por la apotema dividido entre 2. Y por si no nos acordamos, recordamos que la apotema es la distancia que existe desde el centro del polígono hasta la mitad de uno de sus lados de forma perpendicular. Aquí tendríamos también el centro, pues la apotema sería esta. Es probable que a veces esta apotema no nos la den directamente y tengamos que calcularla nosotros. Si la tenemos que calcular, probablemente si es un pentágono o si es otro tipo de polígono, nos van a dar seguramente cuál es el radio de la circunferencia que circunscribe al polígono, es decir, la distancia que acabamos de pintar. Vamos a ponerla, por ejemplo, en rojo. Entonces, si sabemos que el lado es todo esto de aquí, la distancia que hay hasta la apotema
sería solamente la mitad, el lado partido por 2, que sería este de aquí. Y aquí sí podemos establecer un triángulo rectángulo en el que podremos calcular pues la medida que nos interese. Salvedad o caso particular sería el del hexágono, ya que el hexágono tiene esta distancia del radio siempre igual que el lado. Esta distancia en azul es exactamente igual que esta distancia que colocamos también en azul, ¿vale? Y por tanto, si sacamos este triángulo de aquí, veríamos que si el lado mide lo que sea, L, por ejemplo, pues ese triángulo siempre va a estar compuesto por uno que se llama L partido por 2, otro que se llama L, ya que es igual que el lado, y la apotema, que tendríamos que calcularla con el teorema de Pitágoras seguramente. ¿Vale? Vamos ahí a la parte de abajo, y eso, bueno, pues tendríamos que calcular la apotema de un polígono, como hemos explicado arriba. Y ya por último, vamos a comentar simplemente que el área del círculo era igual a pi por r al cuadrado. El número pi ya lo conocemos de otros años, y la r evidentemente sería el radio de la circunferencia. Este sería r, pues multiplicando pi por r al cuadrado tendríamos el área. Y otra cosa que sí quería comentar del círculo sería el perímetro. El perímetro del círculo, el perímetro de los polígonos es muy sencillo, y el polígono de cualquier figura es muy sencillo, es simplemente la suma de todos sus lados. Pero en el caso del círculo también tenemos una fórmula. El perímetro del círculo es igual a 2 por pi y por r. Si queréis, como regla mnemotécnica, que es muy sencillito, es como si al área le tomáramos el 2 y lo pusiéramos a multiplicar por delante, ¿vale? Simplemente eso. Así lo podéis recordar con cierta facilidad. Y con esto ya terminamos este vídeo de introducción y de repaso sobre las áreas de figuras.